¿Te has sentido alguna vez frustrado al realizar una investigación, sintiendo que los números solos no cuentan toda la historia? ¿O quizás que las palabras y experiencias necesitan el respaldo sólido de datos concretos? Hola y bienvenidos a nuestro canal de asesoría educacional. En el video de hoy vamos a sumergirnos en un enfoque de investigación que te permite combinar lo mejor de ambos mundos, el método mixto. Si eres estudiante universitario, investigador en ciernes o un académico experimentado, este video es para ti. Te explicaré de forma clara y concisa qué es el método mixto, por qué es tan valioso en la investigación moderna y cómo puedes aplicarlo paso a paso en tus propios proyectos. Al final de este video, no solo entenderás la teoría, sino que también verás un ejemplo práctico detallado para que puedas empezar a utilizar el método mixto con confianza. Así que quédate con nosotros. Comencemos por lo básico. ¿Qué es realmente el método mixto? En esencia, el método mixto es un enfoque de investigación que combina tanto los métodos cuantitativos como los cualitativos dentro de un mismo estudio. No se trata solo de juntarlos al azar, sino de integrarlos de manera intencional para responder a preguntas de investigación complejas. Piénsalo así, los métodos cuantitativos nos dan números, estadísticas, mediciones objetivas. Nos dicen qué está sucediendo y cuánto. Por otro lado, los métodos cualitativos exploran el por qué y el cómo. Se centran en la comprensión profunda, las experiencias, las perspectivas y los significados. El método mixto no elige uno sobre el otro. En lugar de eso, reconoce que ambos enfoques tienen fortalezas y que al combinarlos estratégicamente podemos obtener una comprensión más rica, completa y matizada del problema de investigación. ¿Por qué usar el método mixto? Bueno, hay muchas razones convincentes. Primero, para abordar preguntas de investigación complejas, que no pueden ser respondidas adecuadamente solo con datos cuantitativos o cualitativos por separados. Segundo, para lograr la triangulación, es decir, validar y enriquecer los hallazgos al examinar el mismo fenómeno desde diferentes ángulos metodológicos. Tercero, para profundizar y explicar los resultados cuantitativos con datos cualitativos, o viceversa. Esto nos permite entender no solo qué está pasando, sino también por qué y cómo. Existen diferentes diseños de métodos mixtos. En próximos videos estaremos presentando la explicación de todos los diseños de métodos mixtos que existen. Y en la tarjeta de arriba y la descripción del video te dejo un enlace a un documento con un resumen de dichos diseños. Pero hoy nos centraremos en uno muy común y útil, el diseño secuencial explicativo. En este diseño, primero recolectamos y analizamos datos cuantitativos. Luego utilizamos estos resultados cuantitativos para guiar la siguiente fase, que es la recolección y análisis de datos cualitativos. El objetivo principal de la fase cualitativa es explicar y profundizar en los hallazgos cuantitativos iniciales. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo práctico paso a paso. Imaginemos que una universidad ha implementado un nuevo programa de tutorías en línea para estudiantes de primer año. Queremos saber si este programa es efectivo y cómo podemos mejorarlo. Nuestro problema de investigación es claro. ¿Es efectivo el nuevo programa de tutorías en línea para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de primer año? ¿Y cuáles son las experiencias de los estudiantes con este programa? La justificación del método mixto aquí es evidente. Necesitamos datos cuantitativos para medir si realmente hay una mejora en las calificaciones, utilizando notas y tasas de aprobación. Esto nos dirá si el programa tiene impacto. Pero los números solos no bastan. Necesitamos datos cualitativos para entender por qué el programa es efectivo o no. Necesitamos explorar las experiencias, percepciones y opiniones de los estudiantes. Esto nos ayudará a mejorar el programa. Formulamos preguntas de investigación específicas. Preguntas cuantitativas. ¿Hay diferencia significativa en calificaciones promedios? ¿Diferencia en tasas de aprobación? ¿Correlación entre uso del programa y calificaciones? Preguntas cualitativas. Experiencias y percepciones de los estudiantes. Aspectos más útiles del programa. Aspectos a mejorar según los estudiantes. Influencia en motivación y confianza.
Ahora veamos la solución paso a paso con el método secuencial explicativo. Paso 1. Recolección de datos cuantitativos. Para el diseño, usamos un diseño cuasi experimental con un grupo de intervención, estudiantes con tutorías, y un grupo control, sin tutorías. Idealmente, la asignación sería aleatoria, pero en la práctica usamos grupos intactos. Estudiantes de primer año. Definimos criterios de inclusión y exclusión. Calculamos el tamaño de la muestra necesario para detectar diferencias significativas. En la tarjeta de arriba te dejo un video donde explico cómo calcular la muestra. Instrumentos. Recopilamos calificaciones finales y aplicamos una encuesta de uso del programa al grupo de intervención para medir la frecuencia de uso. En la tarjeta de arriba te dejo un video donde explico en detalle cómo puedes diseñar, aplicar y analizar una encuesta. Procedimiento. Seguimos estos pasos. Primero, aprobación ética. Segundo, reclutamiento y formación de grupos. Tercero, implementación del programa de tutorías. Cuarto, recopilación de calificaciones. Y quinto, encuesta de uso del programa. El segundo paso es el análisis de los datos cuantitativos. Usamos estadística descriptiva para calcular medias, desviaciones estándar y frecuencia de calificaciones y uso del programa. Y la estadística inferencial, prueba T de Student, para comparar calificaciones promedios entre grupos y análisis de regresión para explorar si la frecuencia de uso predice las calificaciones. En la tarjeta de arriba te dejo una lista de reproducción de un curso completo para realizar el análisis de los resultados. Luego haremos la interpretación inicial. Basándonos en estos análisis, determinamos si hay evidencia cuantitativa de que el programa mejora el rendimiento. Por ejemplo, podríamos encontrar que el grupo de tutorías tiene calificaciones promedio significativamente más altas. Vamos al paso 3, recolección de datos cualitativos. Para el diseño, realizamos entrevistas semiestructuradas, ideales para explorar experiencias personales detalladas. En la tarjeta de arriba te dejo un video donde se explica en detalle cómo diseñar, aplicar y analizar las entrevistas. Los participantes. Seleccionamos una submuestra del grupo de intervención de forma estratificada, según los resultados cuantitativos. Por ejemplo, estudiantes con alto, medio y bajo uso del programa o con diferentes niveles de mejora en calificaciones. El instrumento. Usamos una guía de entrevista semiestructurada con preguntas abiertas para explorar las preguntas de investigación cualitativas y profundizar en los hallazgos cuantitativos. Por ejemplo, si encontramos mejora en calificaciones, preguntamos ¿por qué creen que fue útil el programa? Si no hubo mejora general, exploramos barreras y desafíos. Procedimiento. Primero, consentimiento informado. Segundo, realización y grabación de las entrevistas. Tercero, transcripción verbatim de las entrevistas. Paso número 4. Análisis de datos cualitativos. Utilizamos el análisis temático para identificar patrones y temas recurrentes en las transcripciones. Esto incluye codificación, asignar códigos a segmentos relevantes, agrupación de códigos en temas, agrupar códigos similares y definición y refinamiento del tema, asegurar que representen adecuadamente los datos. En la tarjeta de arriba y en la descripción del video te dejo link de video donde explico en detalle todos estos pasos del método cualitativo. Ejemplos de temas posibles podrían ser utilidad de los tutores, flexibilidad del formato online, barreras técnicas, impacto en la motivación, sugerencias de mejora. Llegamos al paso número 5, integración de datos cuantitativos y cualitativos. Conexión de hallazgos. Integramos los resultados de ambas fases. Usamos los temas cualitativos para explicar, interpretar y profundizar en los resultados cuantitativos. Veamos algunos ejemplos de integración. El primer ejemplo, convergencia. Si los datos cuantitativos muestran mejora en calificaciones y los cualitativos revelan que los estudiantes valoran la claridad de los tutores, concluimos que la calidad de la tutoría es clave. Ejemplo 2, divergencia y ampliación.
Si la mejora cuantitativa es modesta, pero los datos cualitativos muestran que estudiantes con bajo rendimiento inicial se benefician más, concluimos que el programa es efectivo especialmente para estudiantes con dificultades. Ejemplo número 3. Contradicción y nueva perspectiva. Si no hay mejora cuantitativa en calificaciones, pero los estudiantes cualitativamente reportan mayor confianza y motivación, concluimos que el programa tiene beneficios más allá de las calificaciones, como bienestar y autoconfianza. Esto nos lleva a redefinir efectividad y considerar medir otros resultados. Llegamos al paso número 6, interpretación final y conclusiones. Formulamos conclusiones integradas, basadas en la combinación de datos cuantitativos y cualitativos. Estas conclusiones son más ricas y matizadas. Desarrollamos recomendaciones prácticas para mejorar el programa, basadas en las conclusiones. Estas recomendaciones pueden ser tanto cuantitativas, ejemplo, mejorar frecuencia de sesiones, como cualitativas, ejemplo, mejorar formación de tutores en comunicación. Y finalmente, reconocemos las limitaciones del estudio y sugerimos direcciones para futuras investigaciones. Sé que el método mixto puede parecer complejo al principio. Aquí tienes algunas preguntas frecuentes que suelen surgir. Primera pregunta: ¿es el método mixto siempre mejor que usar solo un método? No necesariamente. La mejor elección metodológica depende siempre de tu pregunta de investigación. El método mixto es ideal para preguntas complejas que requieren ambas perspectivas, pero no siempre es necesario ni apropiado. Segunda pregunta: ¿es más difícil y requiere más tiempo el método mixto? Sí. Generalmente requiere más recursos y tiempo, porque implica recolectar y analizar dos tipos de datos, pero la profundidad y riqueza de los hallazgos a menudo compensan este esfuerzo. Tercera pregunta: ¿cómo se integran realmente los datos cuantitativos y cualitativos? No es solo juntarlos al final. La integración es clave y no es simplemente juntar. Se realiza en diferentes etapas del proceso, como al diseñar la investigación, al analizar los datos de forma conjunta o al interpretar los hallazgos integrados. En el diseño secuencial explicativo, la fase cualitativa está directamente guiada por los resultados cuantitativos, como vimos en el ejemplo. Ahora, para consolidar lo aprendido, te propongo un pequeño reto. Piensa en un tema de investigación que te interese. Intenta formular una pregunta de investigación compleja que se beneficiaría de un enfoque de método mixto. Describe brevemente cómo diseñarías un estudio de método mixto secuencial explicativo para abordar esa pregunta. Comparte tus ideas en los comentarios. Me encantaría leer las propuestas y darte feedback. Este es un excelente ejercicio para empezar a aplicar el método mixto. En resumen, el método mixto te ofrece una poderosa herramienta para realizar investigaciones más profundas y significativas. Al combinar lo cuantitativo y lo cualitativo, puedes ir más allá de la superficie y obtener una comprensión completa de los temas de tu investigación. Espero que este video te haya inspirado a explorar el método mixto en tus propios proyectos. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre metodología de investigación, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Déjanos un me gusta si te ha resultado útil y comparte este video con tus compañeros investigadores y amigos. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el video y qué otros temas te gustaría que cubriéramos. Gracias por ver mi canal. Nos vemos en el próximo video. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.